El destino de las 10 tribus perdidas de Israel. Episodio 1. El misterio que desapareció de la historia. En las páginas más antiguas de la historia bíblica, existe un enigma que ha desconcertado al mundo durante milenios. 10 tribus enteras desaparecieron sin dejar rastro. Hoy comenzamos la búsqueda de su destino. Hace más de 2700 años, ocurrió un acontecimiento que transformaría para siempre la historia del antiguo, cercano Oriente, y dejaría una herida abierta en la memoria de un pueblo. 10 tribus completas de Israel desaparecieron de los registros históricos como entidad reconocible, absorbidas por la maquinaria de uno de los imperios más implacables de la antigüedad. No fue un éxodo voluntario, ni una simple migración económica. Fue un desarraigo violento, sistemático y cuidadosamente planificado, diseñado no solo para conquistar territorios, sino para bojar identidad, destruir cohesiones sociales y desintegrar la memoria colectiva de una nación entera. Desde entonces, estas tribus han sido conocidas como las tribus perdidas de Israel, una expresión que evoca misterio, tragedia y una pregunta que ha desafiado a historiadores, arqueólogos, teólogos y exploradores durante siglos. ¿Qué fue realmente de ellas? Para comprender la magnitud de esta desaparición, debemos retroceder a una época en la que Israel era una nación unida, poderosa y espiritualmente cohesionada. Bajo el reinado de David y posteriormente de su hijo Salomón, el reino alcanzó su máximo esplendor político, militar y económico. Jerusalén se consolidó como centro religioso y administrativo, y el templo simbolizaba la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, esa estabilidad no sobrevivió a la muerte de Salomón. Las tensiones internas acumuladas, impuestos elevados, rivalidades tribales y descontento político estallaron en una fractura irreversible. El reino se dividió en dos entidades independientes y frecuentemente rivales. Al sur quedó el reino de Judá, con Jerusalén como capital y con las tribus de Judá y Benjamín como núcleo principal. Al norte surgió el reino de Israel, compuesto por 10 tribus y con Samaria como centro político y económico. Durante décadas, el reino del norte experimentó prosperidad material. Sus tierras fértiles, su acceso a rutas comerciales y su crecimiento urbano lo convirtieron en una potencia regional significativa. Sin embargo, esa prosperidad vino acompañada de una progresiva transformación religiosa y cultural. Se establecieron santuarios alternativos al Templo de Jerusalén, se adoptaron prácticas sincréticas y se introdujeron influencias religiosas extranjeras. Esta fragmentación espiritual debilitó la cohesión interna del reino y erosionó los vínculos que anteriormente habían unido a las tribus bajo una identidad común. Mientras tanto, en el horizonte oriental emergía una fuerza que redefiniría el mapa político de la región: el Imperio Asirio. Con una organización militar sin precedente, una administración eficiente y una política de expansión agresiva, Asiria se convirtió en la superpotencia dominante del siglo VIII a.C. Los asirios no solo buscaban conquistar territorios, su objetivo era la sumisión total. Su estrategia más eficaz consistía en deportar poblaciones enteras lejos de su tierra natal. Al hacerlo, destruían estructuras familiares, económicas y religiosas, reduciendo drásticamente la posibilidad de rebeliones futuras. Cuando el reino del norte entró en su esfera de interés, su destino quedó prácticamente sellado. Tras años de presión política, conflictos y asedios, la capital Samaria cayó en el año 722 a.C. La caída de Samaria no fue simplemente la derrota de una ciudad, fue el colapso de una civilización regional. Miles, posiblemente cientos de miles, de personas fueron capturadas y obligadas a abandonar su tierra ancestral. Familias enteras emprendieron marchas forzadas hacia regiones lejanas del imperio, cruzando desiertos, montañas y ríos, bajo vigilancia militar. Muchos no sobrevivieron al viaje. Enfermedades, hambre, agotamiento y violencia cobraron innumerables vidas. Los que sobrevivieron
llegaron a territorios completamente desconocidos, rodeados de idiomas, costumbres y creencias ajenas a su mundo original. Los deportados fueron redistribuidos estratégicamente en diversas provincias asirias, especialmente en Mesopotamia y Media. Allí se esperaba que contribuyeran a la economía local y al mismo tiempo perdieran gradualmente su identidad cultural. Simultáneamente, poblaciones de otras regiones del imperio fueron trasladadas a la antigua tierra de Israel, creando una mezcla demográfica que transformó permanentemente la zona. Con el paso del tiempo, esta población mixta daría origen a los samaritanos, a diferencia del posterior exilio babilónico de Judá, que culminó con un retorno y la reconstrucción de Jerusalén. Las tribus del norte nunca regresaron como grupo organizado. Su desaparición fue silenciosa, gradual y profundamente desconcertante para los cronistas posteriores. Sin embargo, su memoria persistió. Textos bíblicos posteriores continúan refiriéndose a ellas como un pueblo disperso entre las naciones, alimentando la creencia de que su historia no había terminado, sino que simplemente había cambiado de escenario. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han afirmado descender de esas tribus desaparecidas, desde comunidades en África hasta pueblos de Asia Central, pasando por regiones del Cáucaso e incluso zonas remotas del subcontinente indio. Existen tradiciones que hablan de un origen israelita antiguo. Algunas de estas tradiciones incluyen prácticas monoteístas, observancias rituales o relatos históricos que recuerdan a las antiguas costumbres hebreas. Sin embargo, determinar si estas similitudes son coincidencias culturales, influencias posteriores o vestigios auténticos sigue siendo objeto de intenso debate académico. La posibilidad de que los descendientes de estas tribus aún existan, quizá asimilados, quizá ignorantes de su origen, añade una dimensión fascinante y profundamente humana al misterio. Desde una perspectiva espiritual, el tema adquiere un significado aún más amplio. Diversos textos proféticos hablan de una futura restauración de Israel que incluiría a todas las tribus, no solo aquellas que permanecieron identificables a lo largo de la historia. Para algunos, esto implica que las tribus perdidas no desaparecieron definitivamente, sino que permanecen ocultas dentro del tejido de la humanidad, esperando un momento futuro de reunificación. Otros interpretan estas referencias de manera simbólica, como expresiones de esperanza y restauración universal, más que como predicciones literales. Sea cual sea la interpretación, la desaparición de las 10 tribus representa uno de los enigmas más profundos del mundo antiguo. No es solo una historia de conquista y exilio, sino de identidad, memoria y supervivencia cultural. Es la historia de un pueblo que desapareció de los mapas, pero no de la conciencia colectiva. Un pueblo cuyo destino podría estar disperso en tradiciones orales, registros olvidados o incluso en la composición genética de poblaciones modernas. Tal vez su legado sobreviva en formas que aún no reconocemos plenamente, en costumbres, relatos familiares o prácticas religiosas transmitidas durante generaciones sin conocimiento de su origen remoto. Cada nueva investigación parece abrir más preguntas que respuestas. Y mientras esas preguntas permanezcan sin resolver, las tribus perdidas de Israel continuarán ocupando un lugar único en la intersección entre historia, mito y fe. Porque cuando una civilización entera desaparece sin dejar un rastro claro, el silencio que deja se convierte en un eco persistente a través del tiempo. Un eco que nos recuerda que la historia humana no es una línea recta, sino un entramado de pérdidas, transformaciones y supervivencias inesperadas. Tal vez el destino de estas tribus no fue la desaparición absoluta, sino la dispersión. Como semillas llevadas por el viento, pudieron haberse arraigado en tierras lejanas, transformándose y adaptándose a nuevas realidades sin perder completamente su esencia original. Si eso es cierto,
entonces su historia no pertenece únicamente al pasado. También forma parte del presente y quizá del futuro, porque mientras no sepamos con certeza quiénes fueron sus descendientes o dónde terminaron, el misterio seguirá vivo. Y en ese misterio, las tribus perdidas de Israel continúan llamando desde las sombras del tiempo, invitándonos a buscar, a cuestionar y a recordar que incluso las civilizaciones pueden desaparecer, pero su legado nunca se borra por completo. En el próximo episodio, exploraremos la evidencia histórica, arqueológica y científica que podría revelar pistas sobre el destino real de estas tribus desaparecidas. El misterio apenas comienza.